México posee un diverso patrimonio cultural heredado por nuestros antepasados que persiste hasta la actualidad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante acciones de investigación, conservación, difusión y formación de profesionales, contribuye a su salvaguardia con el propósito de fortalecer la identidad nacional y el sentido de pertenencia de las y los mexicanos como cimientos sobre los que se erige la soberanía y nuestro proyecto de nación. La investigación en etnología, antropología social, antropología física, lingüística, historia, etnohistoria, arqueología y paleontología constituye una tarea esencial y permanente en el INAH. En este sexenio, se desarrollaron en promedio 718 proyectos de investigación al año, cuya relevancia contribuye al conocimiento y análisis de la diversidad cultural de México. Sobresalen los realizados en el marco del Programa Nacional de Etnografía, con los cuales se impulsó la investigación etnográfica, la formación de investigadores y la creación de redes académicas que abordan las problemáticas emergentes de los pueblos originarios afromexicanos, así como de otros sectores de la sociedad. En etnohistoria, por ejemplo, puede mencionarse el proyecto Memoria y Patrimonio Cultural, Africanos y Afrodescendientes en México. En antropología física, Testigos de las condiciones de vida del Indómito Norte, las poblaciones antiguas de Sonora, mientras que en historia destaca autonomías indígenas y proceso de recolonización de los territorios. Y en lingüística, el proyecto Fonología de Lenguas Otomangues, una perspectiva de laboratorio. Además, se llevaron a cabo investigaciones paleontológicas y arqueológicas en todo el país, incluidas aquellas vinculadas con los salvamentos arqueológicos, como la derivada del descubrimiento de 2 esculturas de la joven de Amajac, encontradas en el municipio de Álamo, Temapache, Veracruz. El proyecto arqueológico Cueva de las Manitas en Cuicatlán, Oaxaca, y el programa de arqueología urbana en Ciudad de México, donde se han investigado espacios como el Templo de Xecatl y el icónico Huitzonpantli. Como estímulo a la investigación, se llevaron a cabo 6 entregas de Premios INAH, en los que participaron miles de investigadores y tesistas de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y se otorgaron 469 reconocimientos a destacadas investigaciones en torno a las ciencias antropológicas y el cuidado al patrimonio. Para el INAH, es fundamental reconocer la labor de profesores investigadores cuya trayectoria y méritos académicos han sido trascendentales para la reflexión y generación de conocimiento en los campos de la antropología e historia. En la presente administración se publicaron obras de su autoría y se les otorgó un estímulo económico. Con el fin de que los resultados de las investigaciones se encuentren en espacios de difusión y reflexión, durante el sexenio se realizaron 16.238 encuentros académicos en todo el país. Un pilar fundamental que sustenta el quehacer del INAH es la conservación y restauración del patrimonio cultural. En la presente administración se intervinieron 160.400 bienes muebles y asociados a inmuebles arqueológicos e históricos. Destacan trabajos realizados a piezas de gran belleza y trascendencia histórica como la ofrenda de la tumba 7 de Monte Albán en Oaxaca, el Palacio y la tumba de Pacal en Chiapas, así como otros de enorme significado comunitario como la escultura del Santiaguito de Izúcar de Matamoros en Puebla, o la colección de exvotos repatriados desde Italia. Entre los bienes inmuebles, mención especial merece la restauración del Fuerte de San Juan de Ulúa, en conjunto con la Secretaría de Marina y el Fuerte de Perote en Veracruz, el Fuerte de San Diego, afectado por el huracán Otis en Guerrero, la primera etapa de restauración de la antigua penitenciaría en Hermosillo y la cubierta de protección de la misión de Cocóspera en Sonora, así como la restauración del Museo Histórico de Ensenada, Baja California. Se efectuaron 67.345 dictámenes y se atendieron más de 69.000 solicitudes de conservación a través de las ventanillas únicas de los centros INAH, así como 25.356 inspecciones de obra en bienes culturales realizadas por autoridades estatales, municipales y organismos públicos y privados en el país. La difusión, entendida como una labor que acerca el conocimiento del patrimonio a la gente, es una de las tareas estratégicas del INAH
y en ello, los 164 museos de la red y las 193 zonas arqueológicas más una paleontológica ocupan un papel de primera importancia. Durante el sexenio, se recibieron un total de 90.550.352 visitantes, de los cuales el 59.5% acudieron a zonas arqueológicas y un 40.5% a museos, con más de 58.000 visitas guiadas. Se presentaron 1.218 exposiciones temporales, algunas de las cuales itineraron por el territorio nacional. Entre ellas destacan Xolos, compañeros de viaje, Una larga hebra y la magna muestra, La grandeza de México, con sede dual en el Museo Nacional de Antropología y el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que contó con piezas repatriadas y otras trasladadas de manera temporal desde países como Alemania, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Italia y Suecia, muchas de ellas nunca exhibidas en nuestro país. Durante el sexenio se presentaron 34 exposiciones de carácter internacional, entre las que destacan Cabezas colosales del Golfo de México en Canadá, Jaguar, un tótem mesoamericano en China, México antiguo, Maya, Azteca y Teotihuacán en Japón, los Olmecas y las culturas del Golfo de México en Francia y Aztecas en Austria. En la presente administración, las redes sociales y plataformas digitales del INAH han tenido un desarrollo exponencial, el cual se manifiesta en los más de 2 millones de seguidores que a la fecha se tienen en los perfiles de Facebook, X, Instagram y YouTube, quienes han alcanzado cerca de 550 millones de interacciones. A ellos se suman los 33 millones de visitantes al sitio web ina.gov.mx. En los últimos 6 años, el impulso a nuestros contenidos a través de los medios públicos ha sido un sello característico. En ese contexto se incrementó sustancialmente la producción y la coproducción de materiales y series televisivas como La grandeza de México, México diverso, Nuestras cosmovisiones y Un lugar llamado México. Y para acompañar la participación del director general en las conferencias matutinas, se realizaron alrededor de 50 videos que difundieron masivamente la investigación y salvamento arqueológico del INAH en el proyecto integral Tren Maya. Continuando con la tradición editorial del INAH, en este periodo se publicaron 468 títulos de libros y 422 números de revistas, tanto en formato impreso como electrónico. Entre ellos, sobresale el libro México, Grandeza y Diversidad, por el enorme alcance que tuvo, gracias a que se distribuyó entre maestros de secundaria de todo el país y a las adaptaciones que se realizaron, primero como una serie de 10 fascículos para un público infantil, y luego como libro de texto multigrado bajo el título Nuestros saberes. Todas ellas cuentan además con su versión electrónica. Al mismo tiempo, se realizaron miles de eventos culturales que nutrieron el intercambio y diálogo sobre distintos saberes desde la institución. Por ejemplo, 20 años del Patrimonio Cultural Inmaterial, el 10º aniversario de la Declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro y la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que además de convocar a editoriales especializadas, sus foros académicos la han consolidado como el encuentro multidisciplinario más importante en su tipo en América Latina. En el año 2021 fue notable la participación del INAH en las conmemoraciones emblemáticas por los 200 años de la consumación de la independencia, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de la fundación de México Tenochtitlan, con una serie de exposiciones, publicaciones editoriales, coproducción en series de televisión y materiales didácticos de divulgación. Las generaciones de profesionistas egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México nutrieron las labores que desarrolla el instituto en el país, incluso de instituciones culturales de otros países, con un alto grado de profesionalización. De 2019 a 2024, ingresaron a las escuelas del instituto 14.360 estudiantes. Asimismo, egresaron de estas escuelas 2.661 alumnas y alumnos y 1.191 obtuvieron su título. 5 doctorados se acreditaron y 6 maestrías fueron inscritas ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Asimismo, se subraya la renovación de la ENCRIM dentro del programa de cátedras UNESCO y la apertura en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México del primer doctorado en Antropología Social, único en su tipo en la región norte del país. Para fortalecer la operación del instituto y como un hecho histórico, se logró la publicación en mayo de 2021 del Reglamento de la Ley Orgánica del INAH, que define la estructura orgánica para cumplir los objetivos, funciones y atribuciones de su ley orgánica y demás ordenamientos aplicables. Además, estableció la creación de 4 consejos de área y un consejo general consultivo, cuya función es recomendar y proponer políticas, criterios y acciones a la Dirección General para la toma de decisiones. Con este reglamento, se dio pie para fortalecer otros instrumentos que fueron emitidos por el Instituto, como la Norma para la Investigación Arqueológica, los criterios de intervención en zonas y monumentos históricos y las juntas de monumentos históricos. Dentro de las acciones para fortalecer la protección técnica y legal del patrimonio cultural, durante el sexenio se registraron 3.977 sitios arqueológicos y localidades paleontológicas en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Con ello se alcanzaron 56.060 registros. También se actualizaron 20 planes de manejo de zonas arqueológicas y se atendieron denuncias por robo, saqueo, afectaciones y otros ilícitos en zonas arqueológicas. Se creó una nueva sede en el Museo Nacional de Antropología del Archivo Técnico de Arqueología. Asimismo, se estableció un acuerdo para nombrarlo como Archivo Nacional de Arqueología, el repositorio más grande de su tipo en América Latina que posee acervos valorados como Memoria del Mundo por la UNESCO. Cabe mencionar que este mismo museo fue inscrito en la lista de protección reforzada de la Convención de La Haya, distinción que convierte al recinto en el primer museo de América Latina que cuenta con este estatus. Como parte del programa Mi Patrimonio no se vende, se alcanzaron cifras sin precedentes en la recuperación patrimonial. Durante el periodo, 14.047 bienes que se encontraban indebidamente en el extranjero fueron repatriados, lo que genera nuevos lazos en la cooperación internacional en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Y se implementaron cursos de capacitación al personal de aduanas y ministerios públicos, a elementos de la Guardia Nacional e integrantes de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Además, destacamos que desde el patronato del INAH, benefactores comprometidos con la conservación y preservación del patrimonio, fue posible adquirir 3 documentos antiguos pictográficos, los Códices de San Andrés Tetepilco, con autenticidad comprobada de finales del siglo XVI y principios del XVII. Otros proyectos preponderantes del gobierno federal han sido aquellos relacionados con la justicia a los pueblos indígenas, en los que el INAH ha tenido un papel relevante junto con otras instituciones federales, particularmente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en coordinación con las autoridades tradicionales de cada pueblo. Se participó en los planes de justicia para los pueblos Yaqui, Guarijío, Mayo, Seri y Rarámuri en el norte, y Wixárika, Nayeri, Odam y Mexicán en la región occidente, así como para las comunidades de Tecamapulín, Palmarejo y Acacico en la región alto sur de Jalisco, y para los pueblos Chichimeca y Otomí del noroeste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro, que consideran el fortalecimiento, rescate y revitalización de la lengua, la espiritualidad, las fiestas tradicionales, los lugares y objetos sagrados y, en general, aquellos elementos que conforman su cultura e identidad. Se emitieron 4 declaratorias de zonas de monumentos históricos: Tiozuco en Quintana Roo, Huichapan en Hidalgo, El Oro de Hidalgo en el Estado de México y el trazo del ferrocarril mexicano en su tramo Sumidero Fortín de las Flores en el Estado de Veracruz. De igual manera, se emitieron 3 declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos para Cañada de la Virgen en Guanajuato, Cobá en Quintana Roo y Huapalcalco en Hidalgo, y se encuentran en proceso de declaratoria 19 anteproyectos de zonas de monumentos. México fortaleció su presencia y prestigio en el ámbito internacional relacionado con la salvaguarda del patrimonio cultural, participando de manera activa en distintas convenciones.
Respecto a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en 2021 se logró incorporar el Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala a la Declaratoria de 1994, primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. En 2019 se consiguió la inscripción binacional México-España a la lista representativa para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los procesos artesanales para la elaboración de la Talavera de Puebla y Tlaxcala y de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente de Arzobispo, así como la inscripción, también binacional en 2023, de la Práctica Cultural del Bolero, México-Cuba. 3 proyectos del INAH fueron reconocidos por sus mejores prácticas ante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. En Quintana Roo, el Proyecto Patrimonio Cultural Subacuático en Banco Chinchorro y el Proyecto Arqueológico Subacuático Hoyo Negro. Además, el Museo de Arqueología Subacuática en Campeche. El mantenimiento preventivo y correctivo es fundamental para ofrecer una experiencia grata a los usuarios de nuestros bienes y servicios culturales. En el periodo, el INAH llevó a cabo proyectos de mejora a la infraestructura de museos como el de Arqueología Maya del Camino Real de Jeselchacán, Campeche, y el Regional de Tehuacán, en Puebla. Destacan también la rehabilitación del Fuerte de San Diego, Museo Histórico de Acapulco, y la sustitución de la protección de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica del Templo Mayor. El INAH tuvo una participación estratégica en diversos proyectos prioritarios del Gobierno de México. Uno fue la atención a los 2.340 inmuebles históricos y arqueológicos de propiedad federal dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en 11 estados. Esta tarea requirió procesos minuciosos a cargo de personal especializado para recuperar los valores históricos, simbólicos y estéticos de los bienes culturales afectados. Estamos cerca de concluir esta titánica tarea, la cual devolverá a las comunidades sus centros de culto donde se fortalece el tejido social de los pobladores. Otro caso fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con los trabajos de salvamento arqueológico que trascendieron a la construcción del Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin y el Centro de Investigación Paleontológica. Como parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, impulsado por la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, se realizaron mejoras en la infraestructura de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Ermita Vasco de Quiroga, la Galería de Historia Museo del Caracol, y en el Museo Nacional de Antropología, el proyecto integral de servicios y seguridad, así como la renovación de los guiones y museografía de las salas de etnografía. Respecto al proyecto integral Tren Maya, el instituto desarrolló un intenso trabajo de salvamento e investigación arqueológicos y de registros antropológicos en torno a la cultura maya de ayer y hoy. La investigación arqueológica realizada en los 1.554 kilómetros de la vía férrea representa la más importante llevada a cabo en el área maya y sus hallazgos nutrirán los estudios especializados durante las próximas décadas. Resultado de este proyecto, se han recuperado más de 1.427.061 fragmentos de tiestos cerámicos y registrado 60.574 monumentos. Como parte de este proyecto se implementó el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, que benefició a 29 sitios, la construcción de 10 centros de atención al visitante y 10 nuevos museos. Vinculado al mismo proyecto estratégico, se llevó a cabo el salvamento arqueológico en el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum y la base militar Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Respecto al personal, el instituto cuenta con una plantilla de 6.941 trabajadoras y trabajadores. Un logro significativo de la presente administración fue la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores eventuales. En este sexenio, se ha garantizado el pago puntual de sus salarios, su continuidad laboral y el otorgamiento de prestaciones como seguro de vida y seguridad social del ISSSTE. En el periodo 2019-2023, el presupuesto ejercido de manera acumulada fue de más de 23.655 millones con el siguiente comportamiento anual. Cabe puntualizar que no obstante las dificultades que impuso la pandemia de la COVID-19, el INAH contó con los recursos indispensables para llevar a cabo sus tareas sustantivas.
Para el presente ejercicio fiscal, se autorizó un presupuesto original superior a los 8.000 millones de pesos. Este 2024, el Instituto Nacional de Antropología e Historia llega a sus 85 años de vida, fortalecido en el cumplimiento de su mandato de ley, con el prestigio construido por el trabajo de miles de profesionales que han dedicado su vida a la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la nación. Una nación grandiosa por su historia cultural y orgullosa de sus raíces y diversidad. Con la satisfacción de los logros alcanzados, muchos de ellos esbozados en este recuento, el INAH hoy se mira hacia el futuro como una institución indispensable para el entendimiento de nuestro pasado, sustantiva para los tiempos de transformación social que hoy vivimos, y preponderante en la construcción de una sociedad que brille por sus valores democráticos y por su riqueza natural, histórica y cultural.